Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Y esta noche arranco con una confesión. Y les confieso con mucha vergüenza que mi conocimiento de la historia colombiana es precario. Y entonces aquí uno puede culpar a su educación, puede culpar a sus profesores, puede culpar a su vocación por determinados conocimientos en vez de otros, puede culparse a sí mismo como de cierta forma lo estoy haciendo yo ahora mismo. Pero además de todas esas culpas y a riesgo de caer en uno de esos lugares comunes tan grandes que tenemos en este país, quiero culpar en gran parte a cierto talante colombiano muy dado al desprecio de sí mismo, de la colombianidad, de la historia propia y por lo tanto a esa tendencia tan extendida de andar repitiendo los errores del pasado. Y es que con aún más vergüenza les voy a admitir que por alguna razón que no entiendo sé casi tanta historia de Estados Unidos como la que sé de Colombia. Y eso más que un americanismo, más que el haber vivido y trabajado allá, creo que tiene que ver con la estima tan alta que los gringos tienen por sí mismos, por su propia nación, por su propia historia. Eso sumado a un cierto imperialismo cultural, digamos, por el medio del cual hacen que en estas latitudes, a través de todas sus películas y Hollywood, sepamos de su historia. Entonces, aprovechando que acaba de pasar el 20 de julio, que acabamos de celebrar 207 años de independencia, en este programa hoy vamos a prestar un servicio a todos aquellos que, sin necesariamente tener que haber declarado su propia ignorancia, tienen uno que otro bache de su historia patria. Todo esto como un ejercicio no solo educativo, no solo didáctico, sino psicológico. Un ejercicio de amor propio, de amor por Colombia. Aquí arranca Zona Franca. Y para hablar de historia patria tenemos a dos jóvenes historiadores, para que no digan que a los jóvenes no les gusta la historia. Nos acompaña esta noche Nicolás Pernet, es editor del portal y la revista digital Razón Pública, es historiador de la Universidad Nacional, es columnista, ganador del premio Simón Bolívar por un artículo crítico sobre Gabriel García Márquez. ¿Qué tal, Nicolás? Muy bien, Daniel, ¿cómo estás tú? Y también nos acompaña Jonathan Sánchez, es investigador y curador del Museo de la Independencia, de la Casa del Florero. Jonathan, bienvenido a Zona Franca. Daniel, muchas gracias. Buenas noches. Nicolás, también. Buenas noches. ¿Y usted también es historiador? Sí, claro que sí. ¿Y también de la Nacional? No, de la Universidad Autónoma de Colombia. Con énfasis en patrimonio histórico y museología también. Ah, muy bien. ¿Y cuántos años tiene? 28. 28 años. ¿Hay algo especial en el Museo de la Independencia este fin de semana? Sí, por supuesto. Los estamos invitando a todos. Ustedes tienen que, por favor, asistir al museo. Especialmente en la tarde de hoy, a las 3:30, inauguramos la exposición titulada Otros procesos de independencia. En ella, los visitantes podrán encontrar otros procesos de independencia que, durante esto que llamamos nosotros de la independencia nacional, tuvieron lugar en diferentes provincias y regiones del país, incluyendo también el papel que jugaron los indígenas. Sobre todo, en este caso en particular, hay un espacio dedicado a los indígenas de Pasto, del sur del país, sí, que luchaban contra la República. Y tenemos también una parte dedicada al primer pueblo libre de América, con referencia al yugo español, que fue la fundación de San Basilio de Palenque. Bueno, señor, ¿está gratis? No es gratis. Los gratis Le son estoy los haciendo domingos. una cuña ni la berraca. Los domingos, todos los domingos del mes, el museo tiene las puertas abiertas. Normalmente la prestación del servicio del museo es de martes a sábado en el horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Perfecto. Entonces, en este programa vamos a hablar de la historia 20 juliera, digamos de la historia del 20 de julio, cuando se dio el primer grito de independencia, que ustedes después me van a decir fue realmente un grito más simbólico que real, una independencia más simbólica que real. Pero quiero entender qué fue lo que pasó y quiero empezar con esta imagen, que es la que evoca mucho de lo que pasó ese 20 de julio. Y entonces esta es una de las piezas que hay en el Museo de la Independencia, que es precisamente la Casa del Florero. Este es el florero, es una foto de nuestro productor Ricardo Ahumada, que estuvo allá en estos días y captura
algo que no logro entender qué es. A ver, ¿qué es eso? Bueno, ¿Qué dice? eso es una pieza de porcelana que procede de la fábrica de loza del Buen Retiro en Madrid. Ese es el florero. Eso nosotros no sabemos si es un florero o es un ramillete o es un centro de mesa o es un adorno, un frutero podría ser también, ¿cierto? No, esta pieza de porcelana fue conservada por mucho tiempo por el pintor del siglo XIX, Epifanio Garay, y quien la donó al Museo Nacional finalizando el siglo XIX. Ya existía el Museo Nacional, la donó al museo y llevó al pintor José María Espinosa, también de la misma época, que estuvieron presentes el 20 de julio de 1810 en los hechos de la tienda del comerciante español José González Llorente, y la donaron al museo diciendo que era el fragmento que se había roto el 20 de julio de 1810. Entonces, Nicolás, hablemos un poquito de lo que pasó ese día y después nos devolvemos a cuáles son los antecedentes del 20 de julio. Bueno, para empezar quiero decir que siempre es muy complicado este tema porque el 20 de julio no solamente es un día histórico, sino que es un día de nacimiento de la República. Entonces, para los historiadores siempre ha sido muy difícil hablar del tema porque se está hablando al tiempo de una historia que pasó de cierta manera, pero también se está hablando del mito de la nación, del mito de cómo nace nuestro país. Entonces, muchos mitos se conjugan con la historia, siempre se busca poner a ciertos personajes como los padres de la patria y como padres no pueden tener errores. No se ve en los matices de la historia muchas veces por querer contar la historia de forma heroica. Entonces, con el 20 de julio y con toda la independencia, siempre el gran problema es caer en esa mitificación o en esa idea básica de buenos y malos, malos españoles, buenos criollos, que es básica en las historias de superhéroes, pero que no en la historia de la humanidad. Era un viernes, día de mercado. Fue un día escogido con mucho cuidado por los criollos porque sabían que había mercado en la Plaza Mayor, que la gente estaba muy animada, que se solía mezclar con chicha, con licores también la compra del mercado y que sabían además que ese día estaba por llegar un comisionado español justamente para hablar de cómo iba a seguir el gobierno aquí de la Nueva Granada mientras estaba preso en España el rey Fernando VII. Lo que hay que decir sobre ese día es que fue un día planeado, que la revuelta no fue espontánea, que no fue simplemente el deseo de libertad del pueblo el que llevó a la gente a las calles. Ya había muchas molestias acumuladas, es cierto, había ciertos odios de sectores de la ciudad con respecto al gobierno español. Había un odio muy grande de las mujeres del pueblo, pues de la ciudad con respecto a la virreina, por ejemplo. Ajá. Entonces no es que no hubiera ese odio guardado, sino que toda la chispa que llevó a ese día a formar junta de gobierno fue planeada por ciertos cabildantes del Cabildo de Santa Fe que aprovecharon el día de mercado para levantar los ánimos con la excusa de ese florero. Y entonces estos cabildantes, estos criollos, ¿quiénes eran? Deme los personajes más importantes, no del movimiento, sino del 20 de julio. Encontramos a José Acevedo y Gómez, Camilo Torres, Jorge Tadeo Lozano, tenemos también José María Carbonell, que fue uno de los encargados de levantar a la gente efectivamente que se encontraba en el día de mercado en la plaza. Como dice Nicolás, es cierto, o sea, hay todo un plan elaborado antes del 20 de julio de 1810, pero yo quisiera llegar un poquito como al meollo del asunto, y es que no se firma en Bogotá el Acta de la Independencia Nacional de Colombia. Perfecto. Y yo creo que yo quiero llegar allá más tarde. Si me permiten, entonces, ustedes nos hablan de un acto planeado y esa planeación requiere, además de la conjunción como de personas que estaban ahí encargadas de planear lo que pasó en el 810, de un contexto importante y de unos antecedentes históricos claves que llevaron a que esto pudiera pasar en ese momento en Colombia. Es el primer país de América Latina un poco en lograr su independencia después de Estados Unidos, pero precisamente me quiero referir a lo que pasa en Estados Unidos en 1776. Vamos ahí. Y entonces es la Revolución Americana.
mucho tiempo antes, ¿no? Más de casi 25 años antes había ocurrido, y fue el aumento de los impuestos por parte de Inglaterra lo que como que encendió las llamas de esa revolución, el Boston Tea Party. Después hay un boicot de los colonos a los productos ingleses y a una ausencia, un sentimiento de ausencia de representación por parte del Parlamento británico. Nicolás, la Revolución Americana, incluso anterior a la Revolución Francesa, ¿qué empieza a sembrar en tierras americanas? Bueno, todo este periodo pasan muchas cosas en muy poco tiempo, son 30, 40 años de muchas actividades, de muchas cosas que pasan. Básicamente hay una serie de guerras en Europa. Los imperios más grandes de Europa están enfrentados, el francés, el español, el inglés, para no llegar a los detalles, quedémonos en que haya muchas guerras y que para financiar esas guerras los imperios empiezan a apretar un poco más a las colonias y les cobran cada vez más impuestos. Entonces, justamente en ese momento en que está la guerra, Inglaterra empieza a tratar como colonias a Estados Unidos en ese momento. Digamos que la burguesía local no lo va a aceptar y va a llevar a la independencia de las colonias, pero también España empieza a cobrar más impuestos en América, lo que va a llevar a movimientos como los comuneros, como Tupac Amaru en el Perú. Entonces, en ese momento, en toda América, lo que se está dando es una especie de levantamiento del pueblo en contra de los impuestos, porque yo quiero recordar que los pueblos se levantan cuando las condiciones de vida son difíciles. Un pueblo no se levanta a punta de ideas nada más, suele levantarse cuando se meten con su bolsillo, con su vida, con su comida, y los impuestos para ese momento lo que hacen en toda América es levantar a mucha gente en rebeldía. Y Jonathan, ¿usted qué influencia vio o cree que tuvo como la Revolución Americana sobre estos burgueses, criollos ligeramente ilustrados que teníamos acá? Yo creo que hay algo muy importante de todo este proceso y es que ellos se prenden de una idea muy importante y es la autonomía política. Empiezan a pensarse en este momento que son capaces de crear sus propios gobiernos sin necesidad de depender de la corona española. Yo creo que esto es lo fundamental. Luego ya veremos que en este proceso aparecen diferentes sectores, unos que están a favor del centralismo, otros que estarían a favor del federalismo, y esto llevaría a algunas disputas internas respecto a qué modelo político y económico acogería la nueva república. Claro, Estados Unidos ahí en ese momento son 13 provincias, creo, o algo así, se lanzan por un tipo de federalismo. Pero entonces usted tocaba, Nicolás, el tema de los impuestos, y aquí, más o menos en esa misma época, unos años después, 5 años después, fue la revuelta, la insurrección de los comuneros, que obviamente conocemos por personajes de nuestro folclore, como Galán, como Manuela Beltrán. Están en las estampillas que desafortunadamente en este país no usamos. Manuela Beltrán, ayúdenme aquí a llenar los amplios baches históricos que dije que tenía. Entonces, Jonathan, Manuela Beltrán reciben como un papel donde dicen que tienen que pagar más impuestos y ella va a la plaza. ¿Dónde ocurre todo esto? Estamos hablando de Santander, si no estoy mal. Sí, estamos hablando del Socorro en Santander. Hay algo muy el mismo interesante. pueblo donde nació el ELN. Bueno, eso sería otro tema de otra conversación, pero en este caso, Manuela Beltrán tiene un papel protagónico y es aquella mujer que se lanza a romper los edictos que incluían los nuevos impuestos con las reformas borbónicas. Pero está la historia romántica también que nos han contado un poco, ¿no? Hay que ver un poco más atrás de los promotores de este movimiento comunero, que no fue una revolución, fue un movimiento, una insurrección comunera porque era la gente del común. Pero ¿quiénes eran los que estaban detrás de todo esto? Y entonces uno puede ver, por ejemplo, a Francisco Bermeo, que estaba detrás de esto, incluso el papá de Jorge Tadeo Lozano, el marqués, que tenía grandes extensiones de tierra en Santander y producía tabaco y aguardiente, ¿no? Entonces a ellos no les interesa. Era un impuesto al tabaco. Claro, al tabaco y al aguardiente, al estanco. Y no les convenía que subieran los impuestos. Entonces, ¿qué hacen? Producen la movilización popular. Claro, en el momento en que fuera efectivo ese movimiento,
no se aplicarían las reformas borbónicas y quiénes eran los beneficiados directamente. Pues, los recuérdeme acerca de cuáles son las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas aparecen hacia 1775 más o menos. Y lo que tiene que ver esto es nuevos impuestos para financiar la Armada del Barlovento para pelear contra los ingleses, empezando por eso. También incluían algunos cambios con respecto a la infraestructura de las ciudades coloniales en América, ¿no? La adecuación de hospitales, hospicios, carreteras, plazas públicas. Esa era la idea de las reformas borbónicas. Y entonces, Nicolás, aquí en lo de los comuneros de Socorro Santander, ¿no hay una intención independentista, no hay una, una aspiración constitucionalista de crear algún Estado independiente? No, no lo hay. Hay un deseo, como decía ahora Jonathan, cuando llegan los Borbones a hacer reformas gubernamentales tan fuertes, el pueblo lo va a resentir mucho, porque veníamos de varios siglos coloniales en los que la presencia estatal no era tan fuerte, había un poco de autonomía en muchas regiones, las élites de cada región van a poder comerciar en libertad. Justamente lo que hace Carlos III y los Borbones es empezar a hacer más control de las colonias, a aumentar los impuestos. Y esto va a llevar a que muchos comerciantes se molesten con eso y lo que van es a levantarse en contra de estas reformas, no pidiendo la independencia de España, sino pidiendo un cambio de gobierno que era muy radical, de hecho, porque estaban pidiendo cambios desde la conformación racial del gobierno hasta los impuestos que les cobraban, hasta las posibilidades de comerciar con otros países. Es que detrás de la independencia hay intereses muy grandes de ciertos poderes económicos que básicamente estaban muy descontentos por la forma en que España administraba las colonias y querían libertad, pero libertad para comerciar con Estados Unidos, con Inglaterra, con toda Europa. Entonces, los comuneros y también los criollos aquí en Santa Fe, lo que los motiva muchas veces a moverse es un deseo de mejorar sus negocios. ¿El desenlace de la insurrección de los comuneros no es un desenlace feliz? No, es algo muy curioso porque los comuneros no solamente fueron de Santander, sino que se fue levantando el movimiento y a medida que se iban acercando hacia la capital del Virreinato de Nueva Granada, hacia Santa Fe de Bogotá, se iban uniendo personajes de otros pueblos. Entonces tenemos gente de Vélez, tenemos de Sogamoso, de Tunja, de Duitama, de Zipaquirá, de Nemocón, incluso llegan hasta el Puente del Común, que conocemos mucho la entrada de Bogotá. Y hay algo muy interesante porque un personaje como Antonio Nariño y otros jóvenes distinguidos de la alta clase criolla en Santa Fe conformaron un grupo denominado los Caballeros Coraza y fueron los primeros en salir a hacerle frente a este grupo comunero y firmaron algunas capitulaciones que luego serían revertidas. Esos acuerdos que firmó el virrey Flores nunca se cumplieron, ¿no? Y lo que hicieron fue ejecutar. Vemos el martirio también de Antonio Galán, que fue descuartizado. Es decir, que Antonio Nariño en ese momento estaba más con los realistas que con los insurrectos. Efectivamente. Tenemos que comprender algo y dejar en claro que eran personajes, que eran seres humanos que tenían intereses y que sus intereses también cambiaban dependiendo de los contextos políticos y de otros factores. Claro, un poco lo que decía usted, Nicolás, de no endiosar a los padres de la patria. Sí, pues hay una visión que pinta a Nariño como si peleara por la independencia desde que era niño. Básicamente pintan a esos próceres como si desde que nacieran ya tenían claro que su destino era ser héroes y buscar la independencia, cuando no es así. Son personas que han cambiado de parecer, que se han educado, que a veces han pensado que la mejor opción es esta, después se han equivocado y han cambiado. Son como cualquier político. Me voy a la pausa, pero cuando regresemos hablamos del impacto que tuvo la Revolución Francesa, tal vez algo más de ideología ahí, igualdad, fraternidad y égalité, fraternité, liberté. Después de comerciales.
Seguimos en Zona Franca hoy con la historia de Colombia, tal vez no la historia de Colombia a la que ustedes están acostumbrados, hoy con jóvenes historiadores, una historia en donde nuestros padres de la patria tienen muchos más defectos que los que se ven en los billetes que ustedes guardan entre el bolsillo. Hablábamos de igualdad, de libertad y fraternidad de la Revolución Francesa 1789 y del impacto que tuvo este evento en Europa sobre una generación de jóvenes burgueses en América. Entonces, allá hubo una decapitación masiva, pero había también unos ideales detrás. Había un deseo de la burguesía por acceder al poder. Había unos factores ideológicos, una ilustración que alienta las aspiraciones de la burguesía, una independencia de los Estados Unidos que se ve reflejada y que cruza el Atlántico para afectar a Europa. Y también hay unas causas económicas, hay una crisis financiera, hay un déficit estatal que llevan en pocas palabras a que la burguesía se subleve contra la aristocracia francesa. Y haya, además de una decapitación masiva, unos ideales nuevos que empiezan a esparcirse. Sí, claro que sí, estamos viendo el surgimiento de la República sobre unos conceptos clave que son los que desarrolló Rousseau, ¿no? Entonces estamos viendo los derechos del hombre y el ciudadano, que Nariño fue el primer americano en traerlos, publicarlos y repartirlos. Le costó 16 años de prisión a Antonio Nariño hacer esto. También tenemos que están los ideales de la propiedad privada también. Y esto va a hacer que dentro del virreinato de la Nueva Granada no todos estén de acuerdo con la creación de la República, esa idea de Bolívar, ¿no? De unificar el territorio. Esto es muy importante porque aparecen estos otros procesos de otras regiones, de otras provincias y de otras comunidades. Como les decía hace un momento, los indígenas en su mayoría van a estar a favor de la corona porque ellos habían recibido ciertos privilegios. Ya habían sido reconocidos como súbditos de la corona y se les había reconocido la titularidad de sus territorios. Había indígenas, gobernadores, alcaldes, incluso que alcanzaron puestos importantes dentro del ejército español. Pero la República un poco subvierte esa idea de Estado aristocrático que había en América. El tema de la propiedad me parece interesante, pero ¿qué tan importantes son estos valores que son los que uno de alguna forma le celebra hoy? Antonio Nariño, si quiere, leemos un pedacito de la Declaración de los Derechos del Hombre que tradujo Nariño en Colombia. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales de derechos. Las distinciones sociales no pueden fundarse sino sobre la utilidad común. El objeto de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imperceptibles del hombre. Imprescindibles del hombre, perdón. Esos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Lo dejo ahí. Este espíritu un poco ilustrado, ¿qué tanto llega acá o qué tanto es un interés económico? Bueno, lo que pasa es que los derechos del hombre y el ciudadano sin duda son bastante liberales, pero la pregunta es quiénes son ciudadanos para poder acceder a esos derechos. Entonces, sin duda, cuando Nariño lo plantea, está pensando en un grupo social al cual él pertenece, que son los hombres ilustrados, con ingresos, con propiedades. No está pensando en indígenas, no está pensando en la gran masa del pueblo. Cuando Camilo Torres escribe su memorial de agravios contra España, está pensando en que la igualdad es entre los criollos y los españoles. No hay realmente una visión de interés de incluir al resto del país en ese grupo de ciudadanos. Y de hecho la historia de Colombia, después de la independencia hasta nuestros días, va a ser justamente la pelea por ampliar esa categoría de ciudadano para que todos quepamos en ella. Después de eso, la República y los ideales de la República, y no sé si usted que tanto sepa de historia francesa, pero Napoleón termina con unas ambiciones imperiales más que republicanas que se expanden por toda Europa, y eso tiene un impacto en lo que pasa acá. Esto es el mapa de Europa en 1810.
que habla un poco de lo que está pasando del otro lado del charco, que es importante para lo que está pasando aquí en Colombia. 1811 era más o menos igual en 1810, entonces ahí usted tiene el Imperio francés, que está en color rojo. Los estados satélites, que son los estados que han sido conquistados por Napoleón, que incluyen a España, incluyen a gran parte de Alemania, de lo que es hoy Italia, y están los estados que permanecen independientes, en verde. Es decir, España está bajo control de Napoleón y aquí sí me acuerdo, no sé por qué se acuerda uno siempre de Pepe Botellas, el hermano borracho de Napoleón que se ha impuesto sobre los Borbones y está comandando España. Eso porque es importante para lo que va a pasar el 20 de julio. Mire, Daniel, hay algo que hay que puntualizar muy bien y es, durante el siglo XVIII y el siglo XIX se van a dar una serie de revoluciones burguesas. ¿Quiénes son los burgueses? Porque tenemos que aclarar esto. Son los comerciantes. Es una nueva clase de nuevos ricos que están buscando un sitio al lado de la monarquía y al lado del clero, ¿cierto? ¿Para qué? Algo muy puntual y es legislar en favor del comercio. Entonces ellos van a promover una serie de revoluciones. La revolución inglesa, incluso anterior a la independencia de los Estados Unidos, la revolución de los Estados Unidos, la revolución francesa y toda esta serie de revoluciones en toda la América española. ¿El interés cuál es? El comercio. Un comercio muy importante, porque recordemos también que el siglo XVIII fue el siglo de la revolución industrial, que va a llevar a que Inglaterra y Francia busquen vender sus productos en los territorios que España tenía en América. Pero España tenía el monopolio del comercio y ya no lo va a permitir. Entonces, la única forma para que Inglaterra y Francia puedan vender sus productos es alentando la creación de nuevos estados dentro de América. Porque esto es muy importante. No hay que quedarnos solamente en el hecho histórico, sino que hay que irnos a los antecedentes y hay que comprender estos otros procesos de mayor envergadura. Entonces, efectivamente, para 1808, incluso antes de 1810, el emperador francés Napoleón Bonaparte inició un proceso expansionista del imperio francés y aprovechó una disputa por la corona de España. Carlos IV, padre, el rey titular de España, y Fernando VII, el hijo. Fernando VII le decía a Carlos IV, abdique en mí, deme la corona, ya es tiempo de que yo figure en este partido, ¿cierto? Y el rey le decía que no, espérese a que yo me muera y ahí sí será usted el rey. Napoleón, astutamente, como un buen estratega militar que era y un buen diplomático, aprovechó esta discusión y habló con cada uno por su lado y les prometió colaboración a cada uno para que se quedaran con la corona de España. Los engañó, los llevó a Francia y los hizo abdicar allá. Los convenció, les dijo, bueno, lo mejor para la situación de España es que ni usted sean los reyes de España, sino mi hermano José Bonaparte, debe asumir la corona española. Y no es tan cierto que Fernando VII estaba preso en París. No. Recibió en pago por abdicar la corona en favor del hermano de Napoleón, recibió un castillo al sur de Francia, en la provincia de Valençay. Y ahí estuvo Fernando VII con sirvientes durante todo este tiempo, de 1808 hasta 1814. Esto quiere decir también que el pueblo español estuvo engañado un tiempo. Les hicieron creer que habían dos partidos. Y se divide el pueblo español y empiezan un proceso que se llama... ¿Entre Carlos y Fernando? No, la división era entre los partidarios del rey Fernando VII, que deseaban que regresara y que asumiera la corona española, y los partidarios de José Bonaparte, el relevo monárquico, porque España estaba sedienta un poco de la Ilustración francesa. Pero déjenme puntualizar esto. Bueno, entonces, se dividen y empiezan a crear en España por provincias juntas de gobierno provisionales, en nombre del rey Fernando VII. Y efectivamente eso también llega aquí, a los territorios de España en América. Claro. Se crean juntas temporales, provisionales, mientras a ver cómo se desarrollaban la política en Europa. Que usted, Nicolás, decía que un poco esas juntas y esa forma de organización paralela fue la que generó la palabra guerrilla antes de que fuera la guerrilla de izquierda que nosotros conocemos. Sí, la palabra guerrilla viene justamente de esa guerra de independencia de España, porque España va a llegar a un punto en que se va a la guerra para sacar a Napoleón y a sus
y a sus tropas, y como no podía enfrentarse directamente en las batallas grandes, lo que hacía era una serie de ataques pequeños a Napoleón. Entonces no eran guerras, sino pequeñas guerrillas. Pero yo quería decir algo antes, y es que me parece que hay que recordar a un pueblo que no suele ser muy recordado en estos casos, que es el pueblo de Haití, que Haití también va a tener su revolución en Claro. 1804, si no me equivoco, y es porque justamente ellos iban a tomar directamente la herencia francesa, porque eran de Francia como colonia, y van a decir, si en Francia hay una revolución que dice que todos somos iguales, que hay libertad, igualdad y fraternidad, también vamos a hacerla aquí para liberarnos como pueblo negro que antes fue esclavizado y que ahora va a ser libre. Sin embargo, esa rebelión de Haití va a ser muy perseguida por los franceses, que van a decir básicamente que libertad para ellos, pero para las colonias de Haití no hay libertad. Y en todo esto, que creo que es importante notarlo, que España no está pensando en América, ¿no? España está pensando en España y en sí misma en todo este periodo del 808 al 814, ¿no? Daniel, mire. Hay un vacío ahí que... Claro, efectivamente, mire. Había un vacío político. España, hay algunos teóricos de la historia que dicen que España nace hasta 1821, casi cuando pierde gran parte del territorio que le correspondía en América. Sí. Que antes lo que existía era una serie de monarquías, o una monarquía fragmentada, en varios reinos, en varias provincias. Entonces, veamos que lo que hay en América son virreinatos, ¿cierto? Que tienen sus gobiernos que, digamos, con cierta autonomía, pero que estaban ligados a la corona española. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Una serie de estas juntas de gobierno provisionales, pero que en el caso del Virreinato de la Nueva Granada, entre 1810, aparece la Junta de Gobierno de Cali, el 3 de julio de 1810, luego el 9 se crea la Junta de Gobierno del Socorro, pero no son independientes de España. Si aquí hay algún tipo de independencia que pudiéramos decir nosotros, sería contra el imperio francés, ¿cierto? Porque están desconociendo a José Bonaparte como el legítimo rey de España. Dicen, ese es un usurpador del trono. Nuestro amadísimo rey es Fernando VII. Ojalá regrese pronto al trono. Y ya lo vamos a ver, Jonathan, después de comerciales, cuando leamos un extracto del Acta de la Revolución, el Acta de la Revolución del 20 de julio de 1810, cuando creía yo hasta ahora habíamos alcanzado nuestra independencia, después de comerciales. Seguimos en Zona Franca, estamos hablando sobre nuestra independencia, la del 20 de julio, la que al parecer no lo fue tanto, pero antes de entrar en esa Acta de la Revolución, donde dice que nos independizamos, pero es el yugo francés sobre las colonias americanas y no tanto del yugo español, como piensa la mayoría de la gente, les propongo que vayamos a la calle. Le preguntamos a la gente en esta nota qué tanto sabe de lo que pasó el 20 de julio y si piensan que mucha gente no tenía ni idea, pues no están muy equivocados. Esto es Zona Franca en la calle. Esta es la voz de la patria, siempre ha sido. ¿Usted se acuerda qué es lo que pasó el 20 de julio de 1810? No, yo no me acuerdo. ¿No? No. ¿Y lo del Día de la Independencia por qué es? Ay, no. Esto hace tanto tiempo que yo estudié todo eso que la verdad me cogen ceros. No tengo conocimiento. No sabe por qué es el tema de la independencia. No, casi no. En 1810, más que un grito de independencia, fue una revuelta que hubo por un florero que no quisieron prestar para un evento porque venían los emisarios del virreinato o de la España virreinal, partieron el florero. Entonces la gente, aprovechando de esas circunstancias, lo que hicieron fue más bien independencia, libertad. ¿Qué cuento que le echa a ese respecto? Pues ¿cómo es la historia de la independencia? Eso fue en 1810, creo. El 20 del Día de la Independencia, obvio. Ah, bueno, pero ¿se acuerda cómo es el cuento? ¿Cómo es todo? Sí, claro, eso lo aprendimos desde mi primaria. ¿Y se acuerda de los protagonistas, de los nombres? El indio es el Simón Bolívar. Sí, no me acuerdo si es la batalla en dónde fue, pero que fue. Pero luego la batalla no es el 7 de agosto. Bueno, el 7 de agosto también hubo otra. ¿Tú sabes qué se celebra el 20 de julio? El Día de la Independencia.
¿Te acuerdas quiénes fueron los protagonistas de ese episodio? No, El año. tampoco. Sí, señor, una fiesta patria. ¿Cuál? La independencia de Colombia. ¿Y se acuerda cómo es la historia? ¿Quiénes son los protagonistas? ¿Cómo era la Eso fue en la antigüedad, los primeros, los de aquí, Claro, el día de la independencia, que parece que no fue independencia porque parece que Fernando VII no quiso gobernar en estas tierras. Bueno, ¿cómo es la historia? ¿Se acuerda de los protagonistas de algo? Claro, Antonio Morales, Pey, Antonio Villavicencio, que era el que venía, era un delegado del gobierno de la corona española, que entre otras cosas no entiendo por qué teníamos que darle pleitesía a ese caballero. Claro que sí. ¿Qué cosa? No. ¿Ustedes saben qué es lo que se celebra el 20 de julio? El día de la independencia. ¿Usted se acuerda cómo es la historia? No recuerdo. ¿Y el año? 1810. No se despegan. ¿Qué tan sorprendido está usted, Nicolás, por ese resultado, esa sondeo de calle? Me sorprende que hubo dos que supieron. Eso es lo que le sorprende. No, porque la historia es a veces un tema como la política, que mucha gente tiene unos brochazos muy generales de qué está pasando, pero no es realmente algo en que someta a mucha crítica y a mucho pensamiento. Igual que el 20 de julio de hace 200 años también el pueblo en Santa Fe no tenía noticias de lo que estaba pasando en España, no sabía de todo este contexto que hemos hablado. Realmente una de las virtudes que tenían los próceres, los que llaman los próceres, es que sí estaban un poco informados de lo que estaba pasando en el mundo, tenían una visión de contexto global y si un mérito tienen es que pudieron leer la época en clave histórica y en clave global. Y la mayor parte de la gente suele estar muy limitada a su vida cotidiana y a resolver su día a día, como todo el mundo hace. Usted, Jonathan, que no solo es historiador, sino curador de un museo, ¿qué siente cuando ve como los conocimientos de historia que tiene la gente en la calle, la gente del común? No, igual que Nicolás, me llamó mucho la atención que dos personas tenían un poco más de idea, pues, o estaban más acorde con lo que nosotros estamos tratando aquí. No me sorprende mucho, ¿no? Creo que falta mucha investigación, pero lo importante es que lo estamos haciendo. Estamos tratando de develar una cantidad de mitos que lo que han creado es, en lugar de crear una identidad nacional, han creado muchos baches y vacíos históricos. Claro, y usted no cree que falta, es decir, falta una narrativa mejor establecida de lo que pasó el 20 de julio, porque además es que usted le dice, había un señor que hablaba de Simón Bolívar, el indio de Simón Bolívar. Bolívar era todo menos indio. Claro, no le diga eso a Chávez. Pero falta una narrativa, digamos, como una narrativa más accesible a lo que es nuestro proceso de independencia. Daniel, lo estamos planteando. Desde el Museo de la Independencia, Casa del Florero, lo estamos haciendo. Nosotros tenemos dos enfoques sobre los que desarrollamos las exposiciones que manejamos dentro del museo. Como les decía hace un momento, tenemos dos tipos de exposiciones temporales, unas de corta duración y otras un poco más largas, entre 2 y 4 meses las de corta duración, entre 4 y 6 meses la de larga duración. O sea que el museo no siempre es el mismo, está relevando, es un museo dinámico. ¿Y cuáles son estos dos enfoques? La ciudadanía y la independencia, pero que se han ido conformando a través del tiempo. Mira algo muy interesante que decía Nicolás respecto a la independencia y a la ciudadanía, siguiendo los preceptos de la Revolución Francesa. La ciudadanía para la población afro en Colombia, por ejemplo, se dio con la abolición de la esclavitud hasta 1851, más de 35 años después de haber muerto Bolívar, que ya le había hecho la promesa a Petión, que usted habló de Haití, de abolir la esclavitud y no lo hizo, ¿cierto? Eso es interesante que lo abordamos desde el museo también. Y algunos dirían que esa ciudadanía sigue siendo incompleta. No, por supuesto, y se sigue construyendo. Sí. Las mujeres, ¿cuándo logran votar en Colombia? Hasta 1957. 1957, ¿cierto? sí. Entonces son procesos que se van desarrollando a través del tiempo, pero lo estamos haciendo desde el museo. Tenemos nosotros una visión muy clara y es el proceso de reflexión histórica.
y se está haciendo. Está Bueno, cambiando. entonces vamos al acta de la revolución, que es un poco el resultado de ese 20 de julio. Tal vez antes de eso, el señor decía, uno de los señores decía, yo no entiendo qué estábamos haciendo con Villavicencio. Podemos hacer un resumen rápido del 20 de julio de lo que estaba pasando ese día. Entonces venía el señor Villavicencio, sí, que era un representante del rey José I, el rey napoleónico que estaba en España. Y entonces esto es aprovechado por unos burgueses, por Morales, por Camilo Torres. Antonio Nariño estaba en la cárcel en ese momento, ¿no? Que está Caldas. Y dicen, ¿ellos qué dicen? Vamos aquí a aprovechar para... Lo que pasa es que se crea ese vacío de poder, se crea una época de mucha confusión, nadie sabe muy bien qué va a pasar, hay mucho temor, no saben si el gobierno de José Bonaparte va a cambiar ciertas cosas, va a abolir ciertas cosas. Entonces, en toda América Española, los criollos en cada región, desde México hasta Montevideo, hasta Buenos Aires, están en un momento de mucha expectación, de mucha duda, de mucha confusión, y se han enterado que en España están creando juntas para salvaguardar el poder de Fernando VII y dicen, si allá lo hacen, también aquí lo vamos a hacer. Entonces, lo que se da es un proceso de juntas en toda América Española, y en lo que es la Nueva Granada también va a haber juntas en muchas partes. De hecho, empieza por Cartagena, luego sigue, como decía Jonathan, en Cali, en El Socorro, aquí en Santa Fe. Luego Mompox va a declarar su independencia, pero además va a ser absoluta, ¿sí? Porque ellos van a decir, como un modo de liberarse del yugo de Santa Fe, de Cartagena y de España al mismo tiempo. O sea, porque todos querían quedarse con los impuestos, con el comercio, con el puerto de Mompox. Entonces, para poder asegurar que ese control se quedara en casa, la estrategia momposina fue declarar la independencia absoluta, y la moñona fue completa. Se liberaron de España, de Cartagena y Santa Fe. El acta de revolución, esto está en la casa... En el Museo de la Independencia. En el Museo de la Independencia, la Casa del Florero. Y esta es el acta que firmaron una cantidad de notables santafereños. Y les voy a leer solo este pedazo. Ligadas únicamente por un sistema, entonces querían estar ligados únicamente por un sistema federativo cuya representación deberá residir en esta capital, para que vele por la seguridad de la Nueva Granada, que protesta no abdicar los derechos imprescriptibles de la soberanía del pueblo a otra persona que a la de su augusto y desgraciado monarca Fernando VII, siempre que venga a reinar entre nosotros, quedando por ahora sujetos este nuevo gobierno a la superior junta de regencia. Entonces, ahí lo que dicen en este lenguaje, en este español un poco del siglo XIX, es queremos ser independientes salvo de Fernando. VII. No están hablando de independencia, están hablando de la constitución de una junta autónoma de gobierno en nombre del rey de España. Ahí no sale la palabra independencia, ¿cierto? Nunca. No. Incluso el nombre del documento es acta de revolución. ¿Y de revolución por qué? Porque es que aquí no apareció el pedacito que está más adelante de este fragmento, donde ellos tildan de usurpador a José Bonaparte, ¿cierto? Entonces hay que hacer un poco más completo el fragmento, ¿cierto? Y es eso lo que están haciendo. Realmente es una junta de gobierno autónoma, pero no es tan autónoma. Fíjese que tampoco es tan autónoma. Y espérese porque me tengo que ir a mi pausa, me queda una pausa. Cuando regresemos terminamos de explicar esta pseudo independencia del 20 de julio y algo de lo que va a quedar por delante. Se nos viene el 7 de agosto en poco tiempo. Vendrá otro programa de la historia de Colombia. Regresamos después de comerciales. Seguimos en Zona Franca hablando del 20 de julio de nuestra independencia 20 juliera. Algunos de los protagonistas de estos hechos son los siguientes. Tenemos a Camilo Torres Tenorio, tenemos a Francisco José de Caldas, el sabio Caldas, Antonio Nariño, que estaba siendo un protagonista desde el encierro, creo que la mayoría de su vida fue eso, y Antonio Baraya, ahí falta Morales, que es el que va a pedir el florero prestado, ¿cierto? Sí, claro. Para que Llorento no se lo preste. Estos son algunos de los protagonistas de este día, que como decíamos antes de comerciales, Jonathan, no es un día en el que se
lanzó un grito de independencia, sino un grito de revolución y una adhesión a las juntas... A las Cortes de Regencia. A las Cortes de Regencia, que eran los órganos de resistencia que se habían armado en España contra José Bonaparte. Exacto, exacto. Algo interesante aquí de los personajes, y presentaba a Camilo Torres y a Francisco José de Caldas, juntos primos, ¿no? Ahora ya les voy a dar una pista muy interesante, y es que respecto al complot en la tienda del comerciante español José González Llorente. Cuando Llorente se va al exilio hacia Jamaica en 1815, deja un documento que es un inventario de sus bienes aquí en Santa Fe y nombra como albacea o depositario de todos sus bienes aquí en la ciudad de Santa Fe, Bogotá, a su socio comercial don Camilo Torres. Ese documento lo tenemos nosotros en el museo, pueden pasar y lo pueden observar. O sea que no era esta una pelea de nuestros próceres contra los españoles. ¿No? Claro, pues si lo deja le empeña de empeñador. Y entonces, ya se me va a acabar el programa, Nicolás, pero entonces aquí uno termina un 20 de julio en el que empieza un periodo largo que se llama la Patria Boba. Un periodo que Nariño mismo va a llamar la Patria Boba. En ese momento, bueno, Nariño estaba en la cárcel, pero luego va a salir de la cárcel cuando la Junta de Santa Fe lo libere. Nariño va a tener unas ideas un poco más radicales que el resto. Digamos que buena parte de la élite de Santa Fe va a tener una actitud más, ¿cómo decirlo?, más acomodaticia, más de cómo acomodarse a este estado de cosas. Nariño va a pensar que lo más conveniente para las colonias es liberarse de España. Sí. Pero repito, lo piensa desde un modo muy práctico. O sea, como la visión de los criollos es muy práctica, es España está administrando muy mal estas colonias, lo más conveniente sería separarnos. Pero, por ejemplo, muchos de ellos pensaron inclusive que la opción más conveniente era pasarse a otro imperio, que fuera mejor. Se pensó en Francia, Simón Bolívar llegó a pensar en traer a un rey inglés a gobernar. Santander pensó en Estados Unidos. Entonces, lo que estaban pensando era cómo hacer para que nuestros negocios anden mejor, el país ande mejor, porque España es un imperio que está ya muy decadente. Y Nariño va a ser mucho más radical en eso y va a decir, la mejor opción es separarse del todo, mientras que Tadeo Lozano va a gobernar como una especie de enviado del rey Fernando VII. Sí. Él mismo se va a decir que es el enviado de Fernando VII y le van a decir Tadeo I o algo así, porque tenía como sus ínfulas de monarca. ¿Y hubo muertos el 20 de julio? El 20 de julio, en los días posteriores hubo bastante, porque además fue el 20 de julio y días posteriores, toca recordar que no fue nada más un solo día, hubo varios días de manifestaciones. Jonathan, ¿el Real Bicentenario ya pasó o viene en el 2019? Podríamos hablar de varias fechas, Daniel. Y cortico, que ya se me acaba el programa. 1819, ¿sí? La batalla de Boyacá, sí, con que Bolívar libera gran parte del virreinato de la Nueva Granada. No todo, porque otras zonas seguían siendo fieles al monarca Fernando VII. ¿Cómo? ¿Nariño? No, Nariño, sí, claro. Sí. Nariño, Popayán, Popayán, parte del Cauca y parte de la costa Caribe. Y otras fechas muy importantes. En 1821, el Congreso de Angostura y el Congreso de la ciudad de Cúcuta, con la que Bolívar dicta la ley fundamental de la creación de la República de Colombia. Colombia nace en el Congreso de Cúcuta. Antes no existía Colombia y esto tenemos que tenerlo muy claro. Eran provincias. O sea, que hay fiestas para el rato. Faltan programas de Historia Patria, faltan tapar baches, pero les agradezco a los dos. Nicolás Pernetes, editor de Razón Pública, es historiador de la Universidad Nacional, y Jonathan Sánchez es curador, investigador del Museo de la Independencia de la Casa del Florero, a la cual les extendemos esa invitación que usted hace. Muchas gracias, señores, por acompañarnos esta noche, y muchas gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.